El titular acá, estudio realizado en el Reino Unido, advierte que un cuadro grave de COVID-19 puede causar complicaciones cerebrales, doctor. Claro, una de las cosas que todos hemos aprendido es que afecta a los pulmones. Hemos empezado a comprender que a veces afecta la circulación, pero hay un componente de la enfermedad que para muchos pasa inadvertido. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Las personas pueden tener diversas manifestaciones. Una de ellas, que quizás me van a entender, es que cuando estas arterias que están dibujadas acá en rojito sobre el cerebro se tapan con un trombo, se puede producir un infarto. Ese infarto después, cuando se reperfunde, puede generar hemorragia. Y una persona que está con esta enfermedad puede quedar con un severo daño neurológico producto de este tipo de lesiones. Pero, y ahí, doctor, en el caso, por ejemplo, de los trombos, ¿de qué depende que el trombo se aloje, como usted decía, o en el pulmón, el corazón, o ahora en el cerebro? Que yo creo que nos ponemos más nerviosos cuando hablamos del cerebro, ¿no? Claro, y el cerebro, la verdad es que los trombos se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, incluso en las piernas, y ir a parar al pulmón, o pueden formarse en las arterias cerebrales o en las arterias del corazón y provocar un infarto, ojo, pero además hay múltiples manifestaciones neurológicas más. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Por ejemplo, 2/3 de los pacientes que están internados en una UCI con COVID pueden sufrir delirio. Delirio. Entre el 50 y el 80% de los pacientes que están intubados por la medicación, y ahí el doctor me puede ayudar, generan delirio. Es altísimo. Pero ¿cómo delirio, Pame? ¿Qué son los delirios? Cuando hay una pérdida de... En psicológico, cuando hay una pérdida del juicio de realidad, y las personas en chileno ven cosas, escuchan cosas y pierden un poco el contacto con la realidad, porque están sedados, entonces su cerebro empieza a... ¿Alucinan? Literal, exacto. ¿También? Sí. ¿Y eso son consecuencias del COVID? Eso es consecuencia del COVID. Las personas tienen un pensamiento desorganizado, se desestructura la forma de pensar, no saben exactamente dónde están, qué día es, y es dramático. O sea, personas que pueden estar, imagínense, no es normal que a uno lo pinchen y le pongan vías venosas. Entonces imagínate, si no sabes dónde estás, despierta y te están pinchando. La persona puede creer que está secuestrada, que está en un campo de concentración, que la quieren asesinar y reaccionar y sacarse todas las cosas violentamente. Hay delirios tranquilos, hay delirios agitados. Entonces, hay personas que pueden tratar de sacarse las cosas, incluso caerse de la cama si no se cuida. Pero hay otras personas que tú las ves tan tranquilitas, Y no pero te das vas cuenta de y lo que no está te das pasando cuenta. en sus cabezas. Doctor, ¿y una persona sintomática puede tener estos daños cerebrales que se manifiestan con el delirio, las alucinaciones? Una persona sin otros síntomas, sin síntomas respiratorios, en fin, podría hacer enfermedad neurológica. Sí. Incluso lo de la ¿Enfermedad pérdida del neurológica? Neurológica, sí, porque esta pérdida del olfato no es porque se inflame la mucosa, sino que es una enfermedad nerviosa. Y se puede producir pérdida motora, enfermedad de Guillain-Barré, que es una pérdida motora que va ascendiendo. Puede haber... ¿Es que la Guillain-Barré es como un adormecimiento que va del cuerpo? No solo que se duerma, sino que pierde la fuerza de las extremidades. Y la persona empieza a tener una parálisis progresiva. Y eso sin necesidad que esté en la UCI o internado, puede ser en la casa. Sin necesidad de estar en la UCI. O sea, puede ser un síntoma. Puede ser un síntoma. Puede ser un síntoma, efectivamente. Entonces, todo el espectro de esta enfermedad, hay gente que se confunde y que tiene un estado de ánimo en que tiene menos capacidad o más dificultad para hacer las cosas. Sí, está como con incapacidad para su vida diaria, producto del virus. Eso se habría Eso lo hemos descrito en escuchado harto, otros ¿eh? virus. Ganas de nada. ¿Pero eso es como Ganas de decaimiento nada. o más que eso? ¿Más que decaimiento? Como un cansancio constante, ¿no? Es como un cansancio. Entonces, uno tendría a explicar, le falta oxígeno, los pulmones están afectados, entonces tiene poco ánimo por falta de oxígeno. No es solo eso. Además, las personas tienen como
un estado de ánimo, una falta de fuerza, que no quieren hacer nada. No es esto que tengo 14 días de reposo, me quedo en la casa, que rico, y leo y hago, No. sino que una parte de los pacientes se quedan, pero no tienen ganas de hacer absolutamente nada, están postrados, tremendo. Me preocupó algo de los asintomáticos. Por ejemplo, alguien que tiene COVID y está en su casa hoy día. ¿Le podría dar cualquiera de estas cosas que usted está hablando? Perfectamente, perfectamente. ¿Y cómo puedo saber si me está dando Guillain-Barré, como dijo usted, o un trombo, un daño cerebral, me empiezo a quedar dormido? ¿Cómo detecto Bueno, eso se hace muy evidente. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que puede ocurrir, si uno empieza a perder las fuerzas de las extremidades, no puede mover las piernas, bueno, algo está pasando. Ya, yo pensaría que está dormida nomás. Otras cosas que hay que pensar es si la persona, al mirarle la cara, que la boquita en general es simétrica, Sí. ¿no es cierto? Si se le empieza a hinchocar un lado, se le cae un lado, disculpen que le haga así, Empieza pero a caer un poco la cara. claro, se le cae un lado. La otra cosa, si lo notan raro, como que empieza a hablar incoherencia o algo raro o lento, pídale una cosa sencilla. Claro, que levante los bracitos, ¿Por qué? como los sonámbulos hacia adelante, y que los tenga ahí un ratito mientras ustedes conversan. Si uno de los brazos se le empieza a cansar y a caer como rápidamente más que el otro, le quedan los bracitos como así, sospeche que está pasando algo. ¿Qué Tirar un sospecha de beso también puede de daño ser, ¿o no? neurológico? ¿Cómo dar un beso? Tirar un beso, porque también te muestra si Exacto. hay algún tipo de daño que no puedes mover bien la cara. ¿Así? Entonces, exacto, hacer movimientos con la cara. Doctor, eso es Cuidado ejercicio que... con andar haciendo eso en todos Por la lados. vida. El Para examen. aprovechar alguno. Claro. Doctor, lo que está describiendo la Pamela, lo que hizo usted, es muy clásico cuando uno intenta reconocer un derrame cerebral que de repente no presenta ningún tipo de Eso síntoma. es. Ahí, ¿no? En algunos casos, estas arterias se pueden tapar con un pequeño trombo y no siempre dar un gran infarto con compromiso de conciencia que uno parte corriendo a un hospital, Claro. sino dar algunos síntomas. Tú notas rara a la persona, no sabes bien qué es, y hacer una cosa tan sencilla como pedirle que levante los brazos así, examinar la cara, y al examinar la cara, por ejemplo, pedirle que muestre los dientes, que haga así. Y si al mostrar los dientes se le va la boca hacia un lado, Algo hay. ojo. ¿Algo pasa? O pedir que tire un besito. Si al tirar el beso está chueca la boca, también. Podría ser. Y doctor, ¿cómo hace que se aloje? ¿Cómo funciona que se aloje en el cerebro? ¿Cómo llega el COVID llega al cerebro? Lo que ocurre, bueno, este virus se ha visto que puede afectar varios tejidos, no solo los pulmones, sino todo el tejido circulatorio tiene receptores. Los intestinos también, el sistema digestivo, Sí. ¿no es cierto? El páncreas también tiene receptores. Y hemos visto que tiene la capacidad de afectar el tejido nervioso. En este sentido, hay quienes plantean que es como neurotrópico, o sea, que va a afectar el tejido nervioso. Hemos visto que es capaz de provocar miocarditis, arritmias, trombo, pero también de provocar compromiso de la médula, compromiso de pérdida del olfato, de pérdida del gusto, trombosis cerebrales, infartos cerebrales, Que hemorragia. puede ser lleno que cuando Sí. uno habla como del cerebro, uno empieza como distinto que las complicaciones digestivas. Claro, puede y ser, esto ¿no? está estudiado también. Es una publicación de la revista The Lancet en el Reino Unido, donde se hizo una investigación con distintos pacientes que revelan estas complicaciones cerebrales. Por ejemplo, disfunción cerebral no especificada, que no sabían cómo poder entregar con alguna razón concreta lo que sentían. No podían describir los síntomas. Qué raro. Tenían una imposibilidad de hablar. Y Eso ahí es muy algo llamativo. pasa. Después, pérdida de funciones cognitivas, que era un poco, si no me equivoco, doctora, lo que estaba diciendo del olfato y del gusto, ¿no? No, cognitiva es como del Del conocimiento, pensamiento. del pensamiento. Que se me olvidan las cosas, mi nombre, mi dirección. Por ejemplo, Ah, entonces ese puede ser un buen ejercicio. un de buen preguntar ejercicio. Datos que uno jamás olvida. Exacto, ¿cómo se llama, por ejemplo, el alcalde de la comuna? ¿Ya? Entonces, son datos que una persona normal en general sabe, pero que se le ha olvidado. Ya, perfecto. ¿Gino? Tenemos otro, cambios en la personalidad, doctora. ¿A qué se refiere eso?
Cambio en la personalidad. Una persona que puede ser lo más amorosa del mundo y que de repente está irritable, enojada, y uno dice, algo le pasó. Él no era así, pero desde que pasó lo que pasó, está diferente. Lo que reportan los familiares de estas personas es que su familiar nunca volvió a ser el mismo. Eso es lo que le dicen. Y como dice el doctor, no saben qué es. Ahora está raro nomás. Una vez recuperado, y tiene que ver con esto de los delirios. Lamentablemente los delirios de los que habla el doctor no son inocuos. Cuando uno deliria mucho rato, se genera cambio en tu estructura cerebral. Entonces después la familia va al médico y le dice, doctor, ¿sabes qué? Desde que salió del hospital, mi familiar no es el mismo. Está más raro, está más enojón, está más irritable. Se genera un cambio literalmente en la personalidad. Pero es evidente, por ejemplo, la Pamela es muy amorosa dentro, al aire y fuera del aire. Si tú llegaras a ser pesada en tu casa con tu marido, ¿esa es evidente consecuencia del COVID? No, Depende. no. Pero dentro de las cosas que ha ocurrido en pacientes COVID es este tipo de alteraciones. Por ejemplo, una persona que uno llevaba una convivencia normal y lo conocía por años, pero de repente se ha puesto obsesivo con ciertas cosas. Por ejemplo. Cerraste bien la puerta y abriste el refrigerador y cerraste el refrigerador, oye, y le pusiste llave, y la pareja, por ejemplo, empieza a pensar, pero Esto nunca lo hacía antes. nunca lo hacía. Claro, sería raro, pero es lo que a mí me sorprende de todos estos síntomas que estamos hablando, Gino, es que estamos hablando de personas que están en la casa ya. O sea, son personas que después. tuvieron COVID después, o sea, ya salieron de la gravedad, están Exacto. extubados, están en su casa, en su cama. Y se describen este tipo de síntomas y por lo tanto todo el espectro de síntomas es más grande que solo un problema pulmonar. O sea, hay que poner Ahora, ojo. no todos los pacientes que tengan COVID van a estar Y así. tampoco todos los pacientes que estén intubados van a terminar con Claro. este daño. Pero hay que poner ojo si este cambio de actitud, de personalidad, se mantiene en el tiempo. No es que sea un episodio de rabia que uno de repente tiene un mal día. Esto se mantiene. Claro, eso es lo llamativo, que no es solo que una persona a lo largo de un día, por ejemplo, hay momentos es que está muy atento, muy concentrado, en fin, y hay otros momentos es que está distraído, Claro. etcétera, de mejor humor, de peor humor. Somos una suma de todo eso. Pero cuando alguien que conocemos estrechamente, que tenía un cierto carácter, de repente cambió. Antes era de lo más amoroso y se puso irascible. O antes era medianamente relajado y se puso muy obsesivo. O muy irritable. Uno le dice cualquier cosa y salta. Entonces, eso está descrito y ocurre en cambio de la conducta que son difíciles de explicar para quien no convive Y mucho que con la además no persona. son estables. No es como que a todo el mundo se vaya a poner irascible. Va a depender de la persona. Entonces, por eso es que son los familiares los que te dicen, los que lo encuentran raro. Claro, Sí, no tiene notan. que aguantarlo Mire, nomás encima. seguimos con la descripción de estas complicaciones cerebrales. Vamos con la siguiente porque ahí hablamos recién de la falta de concentración. Convulsiones, doctor. Y esto Efectivamente. ya recuperados. Lo que ocurre es que producto, por ejemplo, de un infarto cerebral puede generar una zona de irritación eléctrica en el cerebro. Esa zona de irritación eléctrica puede desencadenar que salgan señales que puedan generar una convulsión generalizada. Yo tengo una amiga mía que no está para hospital ni clínica, está en su casa ahora. ¿Le podría dar eso? ¿Le podría dar una convulsión de la nada? De hecho, ella vive sola. O sea, le podría ocurrir. Hay que volver a decir que estos no son los casos más frecuentes, pero ya habiendo muchos pacientes en el mundo que han tenido este cuadro, se han ido estudiando la diversidad de manifestaciones, desde manchas en la piel, el dedo del COVID, hasta manifestaciones cerebrales. Entonces, es bueno saberlo, porque una persona cercana a nosotros podría experimentar esto y nosotros, si no lo sabemos, no tomamos Uno ninguna está esperando el precaución. romadizo, está esperando la tos, pero no está esperando esto. No. Claro, Exacto. porque esto también se puede manifestar en personas que no estuvieran internadas, ni intubadas, incluso asintomáticos. Efectivamente, puede ocurrir y la forma de manifestación no siempre
comienza por la neumonía. Hay personas que comienzan con otros cuadros. Hay personas que se manifiestan por el problema intestinal. Sí. Hay personas que llegan a hospitalizarse porque su primera manifestación conocida fue cerebral. Y llegaron con un La infarto primera. cerebral. La primera. No una tos, ni un romadizo, ni una cosa. Por lo menos que no se ¿Y supiera. qué ha visto usted como manifestación cerebral No, de los nosotros pacientes? hemos visto en nuestra institución la presencia de infartos cerebrales, hemorragias intracerebrales, desgraciadamente, y que pueden costarle la vida a un paciente. Eso lo hemos visto. Sí, claro. No es tanto como la neumonía, que es mucho más frecuente, pero lo vemos. Claro, pero esto estamos hablando de pacientes que son pacientes que están en su casa. Ahora, Sí. también hay otras cosas que le podrían pasar a alguien que está en la casa, ¿no, Yero? Exacto, porque te podría dar, por ejemplo, temblores, parálisis de cuerpo. Esos podrían ser unos síntomas, incluso secuelas del COVID-19. Ya vamos a ir con eso, con la explicación del doctor Ugarte y de Pamela Lagos, pero antes seguimos comentando todo lo que tiene relación con estos daños cerebrales, doctor, que podría traer el COVID-19, porque es preocupante, es grave, porque si yo me contagio, también tendría que estar alerta a todo este tipo de cambios. Y habíamos adelantado uno, que son los temblores, doctor. Uno puede tener temblores Efectivamente. de cuerpo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos temblor? Sí, se pueden ver movimientos patológicos en que la persona que tenía movimientos normales, no tenía dificultad para realizar actividades finas, dibujar, en fin, se ha descrito la aparición de temblor. ¿Como Parkinson, dice usted? No es propiamente Parkinson, pero sí, Similar. claro, movimientos anormales asociados a la infección por coronavirus. Y eso es solo alguno de todos los síntomas que se han Claro, descrito. Pero eso es antes y durante que tiene la enfermedad, no una vez que termina y ya por ejemplo, lo envían a la casa. La verdad es que tenemos un pequeño problema, ¿Por qué? que esta enfermedad lleva en el mundo aproximadamente 6 meses. Entonces, la duración de algunos de los síntomas todavía necesitamos un poco más de tiempo. Recordemos que los primeros casos son la serie de China. En China se centraron en ver lo más evidente porque era una enfermedad desconocida. Entonces, gracias a ellos Bien, supimos todo lo primero. La tos y todas esas cosas. Todas esas cosas. Después viene la epidemia en Europa, que los toma también un poco de improviso y se centraron mucho en dar una atención adecuada. Cuando ya ha ido pasando la epidemia en Europa, ellos empiezan a describir una serie de cosas que son las que están saliendo ahora, y probablemente cuánto tiempo duran. Necesitamos todavía por lo menos 6 meses o un año Doctor, para saber su duración. Tengo una duda con el tema de los temblores, porque ¿Cuál? a uno le dicen temblores y de inmediato asocia la mano. Sí. Pero yo creo que hay algo que todos hemos pasado. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando te tirita el ojo? Bueno, ¿Entra en los temblores? lo que ocurre es que, ojo, ciertos movimientos como el movimiento del párpado, en fin, se presentan con frecuencia en personas normales, ocasionalmente, no todo el día, y eso no necesariamente es un signo de enfermedad. O sea, ese tipo de cosas, sin constituir un tic, pero sí movimientos anormales que uno está de lo mejor y de repente como que siente un parpadeo, eso se puede presentar. Entonces, no asustarse como un signo indicativo necesariamente Bueno, uno se va de enfermedad. enterando de esto, doctor, y también acuérdense que hemos hablado de los dolores fantasmas y otras cosas, pero Sí. queda como bien para adentro. Pero